Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 5 de noviembre del año 2025 y aquí estamos, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia que nos acompaña, a todos los amigos seguidores cibernautas que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, aquellos amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube, y aquellos amigos también que nos escuchan a través de los distintos grupos de WhatsApp. Saludo y abrazo para los oyentes de cada uno de los municipios donde nos reportan su sintonía, donde nos lo hacen también, amigos de Guadalajara de Buga, de Yotoco, de Calima Darién, de Restrepo, amigos en Armenia, capital del Quindío, en Sevilla, en Caicedonia, amigos que nos escuchan en Cali, en Bogotá, en Neiva, gracias por estar con nosotros, amigos de Buenaventura, de Lobo Guerrero, de Dagua, amigos que nos escuchan en Restrepo, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a los amigos que nos escuchan en el exterior, diferentes países como Suiza, Canadá, como Estados Unidos, como España, amigos que nos escuchan en Argentina, en Chile, amigos que nos escuchan en Panamá, en fin, a todos y cada uno de ustedes que son nuestra razón de ser, mil y mil gracias por reportar su sintonía, por compartir nuestro magazine informativo Sin Permiso, un magazine que originamos desde Tuluá todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana con la información de Tuluá, de la región, de Colombia y del mundo. Mucha información que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de esta hora. Una muy buena noticia para Tuluá y el centro del departamento del Valle del Cauca tiene que ver con la instalación y levantamiento del paro campesino que duró 5 días y que pues tiene mucha tela de dónde cortar y habrá tiempo para los análisis, para las evaluaciones, para conocer más detalles de lo que pasó con ese paro presuntamente campesino, unos enfrentamientos entre campesinos y pueblos indígenas que vinieron a tomarse unas tierras de propiedad de la SAE. En fin, reitero, habrá tiempo para los detalles. Hay denuncias de que los campesinos salieron a ese paro obligados por un grupo disidente de las FARC que a través de audios de uno de sus comandantes notificó a los habitantes de los distintos sectores rurales de la media y alta montaña, especialmente la media montaña, hablo de corregimientos como La Marina, Venus, como Ceilán, amigos de Chorreras, hubo gente de Sevilla, en fin. Más de 2.000 o 3.000 campesinos estuvieron en esa movilización presuntamente obligados por la disidencia de las FARC y específicamente el Frente 57 Yair Bermúdez, de acuerdo con unos audios que se han conocido y que circulan en redes sociales. Lo grave de todo esto es que no ha habido un pronunciamiento en ese sentido de autoridad alguna, ni de los dirigentes políticos que han querido pescar en río revuelto y que se han aparecido a cautivar votos, muy seguramente pensando en campañas futuras. ¿Qué hay detrás del paro? Lo estaremos indagando, consultando, investigando y de a poco les iremos contando. Se evidenció además, y en eso también
quienes me conocen saben que soy muy respetuoso. Hemos acompañado paros campesinos en otras oportunidades, pero se evidenció una vez más que los indígenas, los pueblos indígenas nos han dado cátedra en materia de logística y de organización en todo sentido. Y prueba de ello es que la logística de nuestros campesinos resultó inadecuada, resultó inapropiada para atender una movilización de 3.000 campesinos. Inclusive me enviaron fotografías de los porrones de agua con barro, con pantano, agua turbia para hacer de comer, cuando hay un acueducto en la Marina, cuando hay un acueducto en la Iberia, cuando hay un acueducto en Ceilán, que divinamente pudo haber suministrado el agua potable para esa logística que requerían nuestros campesinos en la zona media de Tuluá. Como es ampliamente conocido por todos, hubo un bloqueo a la altura de la Y en la vía que de Tuluá conduce hacia los corregimientos de la Marina y San Rafael, y otro bloqueo estuvo a la altura de Potrerito. Esto es jurisdicción del municipio de Andalucía. Allí hubo otro bloqueo, hubo algunos escaramuzas, especies de enfrentamientos entre campesinos y comunidades indígenas. Había temor de que las cosas pasaran a mayores, había miedo de que este episodio nos generara más muertes campesinas, y obviamente la zozobra de los campesinos de querer retornar a sus parcelas, a cultivar su comida, a trabajar para la comida de sus hijos, en fin, tantos sentimientos encontrados y una movilización que, reitero, buscaba sacar de unas tierras que se habían tomado unos pueblos indígenas y que no son de la región. Aquí entonces la buena noticia es que ayer en la tarde-noche, ya después de largas horas de conversaciones, de trabajo, de diálogos, se llegó a una concertación y se logró firmar un acta entre las partes y los representantes del Estado que estuvieron presentes para poner fin a la movilización campesina, a los bloqueos campesinos y adelantar a futuro inmediato los procesos necesarios para la adjudicación de esas tierras en condiciones equitativas para campesinos, raizales y pueblos indígenas, de acuerdo a lo que se ha podido plantear. Como es apenas lógico y natural, se instaló una mesa de negociación, se levantó el paro campesino, y hasta no socializar los compromisos en la zona, la concentración de los más de 3.000 campesinos permaneció allí. El doctor Adolfo Guevara Sánchez, de la Unidad de Gestión Territorial del Valle del Cauca, fue quien socializó los acuerdos parcialmente que se llevaron a cabo en esa mesa de concertación y con lo que se logró inicialmente levantar el paro. Aquí les compartimos sus declaraciones en la socialización que hizo de los acuerdos y de la concertación a la cual llegaron. Con el campesinado de Tuluá, Bugalagrande, Sevilla, Andalucía, para caracterizar sus organizaciones y pretensiones de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ustedes acabaron de hacer. El llenar las matrices y de esa manera empezar a identificar qué predios pueden ser objeto de compra, qué predios van a ser objetos de extinción de dominio o qué predios ya tiene la sociedad activa especiales, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, se dice aquí más adelante lo siguiente, ¿sí? Específicamente, los predios privados se van a comprar directamente a las asociaciones que, de acuerdo a su valoración, que lo determina quién, el RESO, ¿sí? Y esta mesa de seguimiento, en donde también van a tener participación no solamente los compañeros que ustedes acabaron de aplaudir, sino al menos un representante por cada comité municipal de reforma agraria de estos 4 municipios. Entonces, los predios de la SAE, se va a solicitar a la directora de la SAE que en la próxima reunión, que va a ser dentro de 8 días, o sea, el día 11 de noviembre, ella va a tener que expresar
cuáles son los predios de la SAE que se tienen en esos diferentes municipios para que sean objetos el día de mañana de entregas al campesinado como tal. Segundo, sí, se va a llevar a cabo después del 11 de noviembre que se que se hace la primera reunión de la mesa de concertación. Cada 15 días se hace la reunión, pero ahí vamos a solicitarle, casi que a exigirle, que haya presencia de funcionarios con toma de decisiones, tanto de la Dirección de Asuntos Técnicos como la Dirección de Acceso a Tierras. ¿Está claro? Sí. Jefe, ¿yo lo puedo interrumpir un momentito? Sí, claro. Hoy estamos realizando sobre este segundo punto que se acaba de leer, hoy se instala la mesa técnica. Hoy ustedes fueron parte fundamental porque ustedes ya empezaron esa caracterización que tenemos que tener del territorio. Nos vamos a reunir dentro de 8 días para que ustedes empiecen a programarse. Y después de esta reunión, que va a ser también muy importante, vamos a darnos 15 días más para volvernos a encontrar y poder compilar la información, recopilar la información que más necesitemos dentro del espacio. ¿Listo? O sea que hoy... Yo quiero decirles, compañeros, que la gran debilidad que tiene el campesinado es precisamente que son muy pocas las asociaciones campesinas, pero que además no saben que hay que registrarse ante el registro de sujetos de ordenamiento, valga la redundancia, que nosotros le llamamos el RESO. En ese sentido, nosotros tenemos que aprenderle mucho a quienes, a los indígenas, porque ellos sí conocen muy bien el rodaje y ellos van a ser copartícipes para que nosotros podamos también llevar a cabo lo que han hecho ellos. Yo sí considero que la pelea no es entre campesinos e indígenas. No, nosotros no podemos caer en esa gran equivocación. Ahí lo que hay que hacer es unir fuerzas. ¿Para qué? Para que sea el programa de nuestro presidente Gustavo Petro, como es la reforma agraria, salga avante, pero en la medida que nos unamos todos. ¿Está claro? Sí. Tercer punto. El Ministerio del Interior va a llevar a cabo una emisión de un comunicado sobre la actuación pacífica y el diálogo que ha tenido tanto los compañeros campesinos como también los compañeros de los diferentes cabildos indígenas y descuentos como tal. En ese sentido, lo que vamos a decirle a todo el campesino del departamento del Valle del Cauca, que sí podemos sentar y que sí podemos dialogar y que sí podemos sacar avante todas nuestras pretensiones. Y como último punto, compañeros, dice aquí claramente: se levanta el paro esta noche después de la socialización de los acuerdos en el territorio. Es decir, que los compañeros aquí presentes van a reunirse con cada uno de los diferentes bloqueos que hay y expresarle a qué acuerdos llegamos. Yo les quiero decir sinceramente, aquí me parece que faltó. Sí, aquí en la última foto que me tiene, y aquí falta otro punto. Aquí está. Sí, no, ahí está el 24. No, miren que son más, yo sí decía. Miren, compañeros, vamos por aquí. Cuarto, activar un diálogo sobre zonas de interés ambiental, donde va a participar las alcaldías, la CBC, la Agencia Nacional de Tierras, en cuanto a lo que acabé de expresar, pero lo importante, que se tiene que traer unos funcionarios para que laboren en la unidad de gestión territorial a través de los procesos agrarios. ¿Y procesos agrarios qué son? La identificación de predios baldíos del Estado que está en poder de los privados. Y eso a tarea le corresponde precisamente a esta oficina. Por otro lado, también dice que se lleva a cabo el respeto mutuo y la no interferencia en los territorios indígenas campesinos. Es decir, ya se entregaron 3 fincas a los diferentes indígenas
Eso hay que respetarlo porque ya eso es, ¿sí?, un acuerdo que hizo la DAE con estos cabildos indígenas. Es como si me entregaran mi casa y resulta que el día de mañana me quieran sacar. No, si ya es mi casa. Ahí, ¿qué es lo que hay que pelear? Pues decirle a la SAE, señores, nosotros respetamos, pero nosotros también necesitamos, y por eso lo que se va a hacer es empezar a solicitarle a la SAE los predios para el campesino y a la DAE, a la DAC, sí, los predios que hay que comprar directamente también para los campesinos, para que podamos tener precisamente los unos y los otros iguales condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok, compañero. Y por otro, hay que sacar un comunicado a la Fiscalía por parte del Interior, en donde precisamente va a expresar lo que les digo a ustedes, que ha habido un diálogo pacífico en ese sentido. Por último, sí, proyectar un espacio de diálogo campesino e indígena en 15 días para llegar a acuerdos de convivencia. Así las cosas, tanto el campesinado, sí, como los cabildos indígenas, todos van a tener, ¿sí?, la atención por parte tanto de la Dirección de Acceso a Tierras como también la Dirección de Asuntos Étnicos, y poder llegar a una paz a nivel de nuestros diferentes municipios. Recuerden, compañeros, nosotros no podemos en ningún momento darle fuerza a los opositores de este gobierno. Y con esta actitud lo que estamos haciendo es darle fuerza. Pues bien, afortunadamente hoy ustedes han dado una lección de vida. Han sido personas muy inteligentes y han expresado que efectivamente el diálogo y la concertación a través de esta mesa va a lograr lo que ustedes están solicitando, y es efectivamente las tierras también para el campesinado. En todo caso, cualquier duda, muchachos, ¿hay alguna duda? Compañero. ¿Dónde va a ser la reunión dentro de 8 días? Nosotros vamos a concertar eso, porque también tenemos que concertar refrigerios, ¿sí? Y nosotros por el WhatsApp vamos a entregarlo a ustedes, claro, porque yo aquí estoy con el mero café. Ya estoy trabajando, compañero. Ya doy el... Entonces, está diciendo el compañero, queda claro, ¿no? Nosotros ya le avisamos a través de los WhatsApp y a través de los compañeros esa situación. Y lo que me dice ahorita el compañero, ya te uso la palabra, es... Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García, y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a todos nuestros seguidores. Mucha atención, nueva ley de financiamiento podría aumentar contrabando de licores y cigarrillos en el Valle del Cauca. La Gobernación del Valle expresó su preocupación frente a la ley de financiamiento que avanza a proceso de debate en el Congreso de la República, la cual contempla un incremento en los impuestos al consumo de licores y cigarrillos. Según la directora del Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle, María Victoria Machado, esta medida podría tener efectos negativos en las finanzas del departamento y en la lucha contra el contrabando. Es muy importante que desde las áreas técnicas de las Secretarías de Hacienda y las unidades de renta revisemos los impactos que tiene la reforma propuesta en la ley de financiamiento, que va a afectar de manera directa el precio de los licores, los cigarrillos, y por lo tanto aumentan el contrabando, desestimulan el consumo legal y van a generar una pérdida real de ingresos para los departamentos. En el mismo sentido, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, alertó sobre el impacto que esta iniciativa tendría en las finanzas territoriales. El 47% de los ingresos de las entidades territoriales dependen del impuesto al consumo de los licores, cerca del 47%. Si hoy la nación pretende que esta diferencia del IVA del 5 al 19 se traslade al gobierno nacional como lo pretenden, empiezan a violar de una vez estas rentas cedidas que están pasándose las entidades territoriales.
¿Sabías que el proyecto de terminación de la doble calzada Buga-Lobo-Guerrero-Buenaventura en el marco de gestión social impacta a las comunidades aledañas al proyecto? Sí, la estrategia Mujeres Todoterreno, en convenio con el SENA, por primera vez realiza un trabajo que empodera, forma y capacita a mujeres y hombres en competencias para la construcción, como técnicos para la construcción vial, manejo de guadaña, soldadura, entre otros. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Continuando con más información, hay que indicar que el Valle del Cauca tiene la amenaza de 16 grupos criminales. La situación de seguridad en el Valle del Cauca es cada vez más compleja. En los últimos 3 años, al igual que en el resto del país, el departamento ha sentido el rigor del crecimiento ruidoso y sin ambajes de organizaciones armadas ilegales, grupos delincuenciales y estructuras del crimen común que se han conformado y fortalecido en la disputa por control territorial. En este periodo su presencia ha aumentado el 36%, dice el secretario de Seguridad del departamento, Guillermo Londoño. Hemos visto un crecimiento exponencial del Estado Mayor Central, con estructuras como la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos y la Adán Izquierda, y el Frente 57 conocido como la Yair Bermúdez, una disidencia de la disidencia, pero también tenemos el Clan del Golfo y el ELN, es decir, enfrentamos una amenaza y nuestro principal objetivo es contener su expansión, afirmó Londoño. En estos últimos 3 años ha habido un crecimiento exponencial de estos grupos que además hay que mencionarlos, el Estado Mayor Central con sus estructuras, la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, la Adán Izquierdo y el Frente 57 de las FARC, que ya, o conocido como la Yair Bermúdez, que ya es prácticamente la disidencia de la disidencia. Pero también tenemos GAO, como lo es el Clan del Golfo y la presencia del ELN en nuestro departamento. Tenemos una amenaza que nuestro principal objetivo es contener la expansión de estos grupos criminales. Es el resultado de la paz total, es el resultado de una estrategia que lo único que hizo fue dar ceses al fuego, suspensión de órdenes de captura, suspensión de extradiciones, y eso llevó a que estas estructuras criminales, en medio de un diálogo con el gobierno nacional, se siguieran fortaleciendo, se siguieran expandiendo, pero sobre todo siguieran teniendo mayor capacidad de daño a las instituciones y a los ciudadanos. Todos los días hay enormes esfuerzos, todos los días las estrategias dan resultado. Por supuesto, para el ciudadano no serán suficientes. Gracias a la estrategia de corredores seguros, hoy podemos decir que 30 toneladas de marihuana están fuera de las calles. Hoy podemos decir que más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína no llegó a manos de estos bandidos y delincuentes. Gracias a corredores seguros hoy tenemos vías en las que se puede transitar. Y por supuesto, la seguridad lleva consigo desafíos diarios, todos los días. Y por eso la gobernadora, la instrucción ha sido precisa. No aflojamos, sostenemos la ofensiva. ¿Sabías que con el proyecto de infraestructura 5G que terminará la doble calzada Buga-Lobo-Guerrero-Buenaventura tiene una longitud de 128 kilómetros y se dividirá en 21 unidades funcionales? Esto generará más de 6.000 empleos directos e indirectos para la región, beneficiando a los casi 3 millones de habitantes de los 7 municipios del área de influencia.
Consulta nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 5 de noviembre del año 2025, a propósito del paro campesino que anoche llegó a feliz término temporalmente para iniciar un proceso de concertación y de claridad sobre lo que es la entrega de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras y de la SAE. Pues una mujer campesina, luchadora de muchos años, nos hizo llegar una comunicación, un escrito que queremos compartir con ustedes porque refleja en gran parte el sentimiento de muchos ciudadanos del Valle del Cauca y de muchos hombres y mujeres afines, campesinos y familiares de campesinos. Y dice textualmente ese comunicado lo siguiente: 2016. Recuerdo claramente que andaba mochileando por esa época cuando una de mis amigas viajeras por esos días recorría Brasil en bicicleta. Me llamó emocionada a decirme: voy a regresar al país, voy a volver a ejercer, debemos aportar a construir el país que soñamos. Lloramos con el fuego de la esperanza encendido en nuestro corazón. Años después repetimos esa escena al vivenciar lo que para nosotras era la elección de un proyecto de país con el que resonamos. Hace 9 años se firmó en Colombia el histórico Acuerdo de Paz, con la esperanza de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. Un paso monumental, la desmovilización de un gran actor, un nuevo marco de reparación y la promesa de que la muerte, el desplazamiento y el miedo dejarían de ser nuestro pan cotidiano. Hoy, mientras algunos trabajan por aquella utopía, otros la tiran al olvido. Los campesinos colombianos siguen viviendo una realidad que duele mucho: la disputa del poder y de la tierra, donde son ellos quienes vuelven a pagar el precio de una guerra que nunca eligieron, porque en ese mismo terreno de la esperanza se han levantado nuevas sombras, grupos fragmentados, sin comandancia unificada, que actúan en los territorios rurales con lógica propia, a veces peor que la guerra que decían dejar atrás. Hoy, en muchos pueblos, los campesinas y campesinos de siempre, trabajadores de la tierra, seres humanos que aman sus veredas, sus cultivos, sus huertas, sus ríos, hoy son obligados a servir como escudos en paros que no son suyos, obligados en zonas donde debería reinar la libertad. Hace 5 días, 4 noches, casi 3.000 campesinos en zona rural de Tuluá, donde he trabajado con la gente, están siendo obligados a permanecer fuera de sus casas, desatender sus cultivos, sus huertas, sus animales, sus proyectos, sus familias, y poco se habla de ello. Mientras tanto, una aquí con la esperanza frita, sentada frente a un PC, drenando su impotencia en las letras que tal vez nadie lea, porque no hay otra cosa más que pueda hacer más que catarsis. Me pregunto, ¿cuándo?
quienes albergan la esperanza y trabajan incansablemente para sembrar memorias más felices en los territorios golpeados por la guerra, podrán hacerlo sin temer por sus vidas? Y no es un tema de gobiernos de turno, porque lo que prima no es la ideología partidista. Lo que mata y siembra miedo es el corazón envenenado, enfermo de poder, la ambición de unos pocos, la falta de empatía, la impotencia de muchos. Haga una denuncia pública, me dicen algunos. ¿A quién? ¿Con quién? ¿Para qué? Da hasta miedo publicar lo que se piensa. Aún también me da miedo morir reventada de esta impotencia tan hijueputa. Quisiera no solo denunciar, sino lograr que cada uno de nosotros lograra mirar hacia adentro y se pudiera contestar: ¿qué estoy haciendo en mi círculo más cercano para que la paz deje de ser un sueño y se convierta en nuestro cotidiano? Para que la guerra deje de endurecernos y normalizarse como el pan de cada día. Tal vez levantar la voz cuando otros callan, cuando lo hacen muchos de nuestros artistas locales, denunciar cuando el miedo domina, cuando lo hacen algunos de nuestros líderes, acompañar a los campesinos no como benefactores desde afuera, sino como seres humanos que realizan una labor tan vital para todos y todas. Tal vez no permitir que las narrativas de los medios masivos nos nublen y sesguen el criterio, ocultando lo que realmente pasa en esas veredas donde la paz falta, o simplemente sembrar amor en entornos más inmediatos, la familia, los amigos, los vecinos, la comunidad, con actos concretos como el respeto al otro, la escucha activa, el apoyo a quienes cultivan, el consumo consciente, el valor a quienes trabajan la tierra, la lealtad, el cooperativismo, porque aunque suene a cliché, la paz empieza donde empieza el amor, en vos, en cada una, en cada uno, y ese proceso tan concreto al multiplicarse tal vez pueda convertirse en ola de cambio, de amor que nos sane, de amor que nos salve. Si alguien con influencia llega a escuchar o leer este desahogo, le pido que tenga en cuenta la vida de los campesinos de la zona media y alta de Tuluá, que sepan que están obligados, que sepan que los tienen como escudos de guerra de una lucha que no se entiende ya. Esta comunicación que acabo de compartir con ustedes, este escrito que acabo de compartir con ustedes, es de una mujer de origen campesino que trilló, que caminó las montañas de Tuluá, trabajando con las comunidades campesinas precisamente, y nos ha solicitado expongamos su pensamiento y denunciamos que los campesinos fueron obligados a salir a ese paro. Estaremos atentos a quien quiera indicar lo contrario y obviamente este espacio también estará abierto, y quisiéramos conocer igualmente, y lo digo públicamente con el respeto que siempre nos ha caracterizado, el pronunciamiento de los grupos armados al margen de la ley, y específicamente del Frente 57 Yair Bermúdez, del que circularon unos audios de alguien que decía ser integrante o comandante de ese frente, que daba la orden de salir al paro. Esperamos que en un comunicado nos confirmen si es cierto y por qué y para qué, si es que lo consideran pertinente, y reitero, lo hacemos con todo respeto, pues ante los fusiles, ante las armas y ante estas situaciones solo nos queda acudir a los gestos de buena voluntad y de el interés de informar y de mantener informada a la opinión pública. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que hemos accedido a un documento publicado por el diario El País en una investigación que realizaron sobre qué hay detrás de la creciente invasión de predios bajo el control de la SAE en el Valle del Cauca. Comunidades indígenas, negras y campesinas, llegadas incluso de otros departamentos, se están tomando los predios a la espera de que la Agencia Nacional de Tierra se los adjudique. Los casos de invasión de predios rurales registrados en los últimos meses en varios municipios del departamento, bienes que en su mayoría estaban bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales SAIR, es una voz de alerta frente a un fenómeno que puede salirse de control o que ya se salió de control en el Valle del Cauca. Según expertos consultados por el diario El País, hay dos razones por las que esta situación despierta la preocupación en las autoridades seccionales.
Una de ellas es que el gobierno nacional no tiene ya más tierras para entregarles a los indígenas en el Cauca y miembros de algunos resguardos o consejos comunitarios han optado por venir a invadir y solicitar tierras en sectores rurales del Valle del Cauca. La segunda razón, dicen, es que restan 9 meses del gobierno de Gustavo Petro y en más de 3 años de mandato no se acordó sino hasta el último momento de cumplirles la promesa a los indígenas, a los que les entregó solo parte de lo anunciado, pero ni a los consejos comunitarios de negritudes ni a las comunidades campesinas se les adjudicó las tierras ofrecidas y ahora algunas de estas organizaciones buscan la toma de predios a la espera de que se legalicen antes de que se acabe el actual mandato. El tiempo se acaba y las promesas quedaron inconclusas. Los proyectos de ley no tienen oportunidad ya de ser tramitados, no cuentan con las voluntades políticas que los favorezcan y entonces las vías de hecho se convierten en la vía de oportunidad para conseguir algún resultado, indicó el analista y docente de la Universidad Central Jorge Luis Yarse. Las comunidades quedaron esperando las promesas que un gobierno les hizo en campaña y les juró en plaza pública de manera reiterativa para mantenerse fortalecido en el poder y están tratando de hacer una estratagema en la medida en que piensan que las vacantes o los predios que están bajo administración del gobierno no van a presentar oposición por terceros, pueden ser más fácilmente ocupados, lo que no es cierto, aseguró. Es justamente eso lo que estaría ocurriendo en municipios como Palmira, Ginebra, Dagua, Zarzal o Boga Grande, donde indígenas y negritudes y campesinos llegados, muchos de ellos de otros departamentos, han invadido predios que pertenecieron a sectores del narcotráfico y pasaron a manos de la SAE luego de procesos de extinción de dominio. Cifras no oficiales hablan de 150 predios que tiene la SAE en el Valle bajo su administración y que serían entregados a la Agencia Nacional de Tierras para que sean adjudicados a algunas de estas organizaciones. Ninguna otra comunidad en Colombia se ha beneficiado tanto como con la adjudicación de tierras en este gobierno como los indígenas del Cauca, y parece ser que es la única minoría que le interesa cumplirle al presidente Gustavo Petro, aseguró el analista y catedrático Diego Luis Sánchez. Es claro que este gobierno es indigenista, porque ellos votaron con Petro y con el grupo de choque que llevan a Bogotá, y son el grupo de choque que llevan a Bogotá cada que necesitan llenar plazas o hacer manifestaciones. Lo que pasa en el Valle con la invasión de tierras tiene mucho que ver con la toma reciente de los indígenas en Bogotá a algunos entes oficiales, indicó el analista. El hecho al que hace referencia es la toma realizada el 14 de octubre por parte de indígenas y organizaciones sociales a las sedes de los Ministerios de Agricultura y Vivienda, así como a la sede de la Agencia Nacional de Tierras y a la Sociedad de Activos Especiales, exigiendo acelerar la adjudicación de tierras. El abierto favorecimiento del actual gobierno nacional hacia las comunidades indígenas ha llevado a que organizaciones campesinas terminen en alianza con ellos en algunos sectores o intentando constituirse como cabildos para facilitar que les entreguen tierras. Alianzas como los que se han identificado en los bloqueos de la vía Buenaventura, donde se han visto gente de otras regiones protestando al lado de personas que sí son de la comunidad, según indicaron fuentes oficiales, bajo reserva de su identidad. Un tema complejo, delicado, lo exponen en este artículo, reitero, dice que la traba que existía antes, dice, es que eran las alcaldías las que debían dar reconocimiento como comunidad indígena, negra o campesina para que la Agencia Nacional de Tierra les adjudicara algún predio, pero esa entidad lo está haciendo ahora a las carreras y sin aval de los gobiernos locales. Así habría ocurrido en los predios de la Agencia Nacional de Tierras, se entregó recientemente en La Delfina, La Víbora, Yotoco, La Paila, Palmira y Bugalagrande.
El procedimiento es que la alcaldía de algún municipio lo reconoce como cabildo, pero les dice que no tiene tierra. Sin embargo, les da el certificado reconociendo que son del territorio, que han vivido ahí, para que hagan la solicitud ante la Agencia Nacional de Tierras, como ocurrió en Buenaventura con los consejos de Calinto y Joinye de Juan Chaco, explicó el secretario de Asuntos Étnicos del Valle, Oscar Lenis. Las alcaldías lo reconocen y les atienden temas que puede resolver, pero ellos no pueden darles tierra. Necesitamos que el gobierno nacional priorice la entrega de las tierras a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, resguardos y campesinos del Valle del Cauca que llevan años solicitando, indicó el funcionario. La invasión de predios es el mecanismo de presión con el que comunidades indígenas, negras y campesinas buscan la adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con la normativa de la SAE, debe trasladarle, según el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Extinción de Dominio, las tierras a la Agencia Nacional de Tierras, que es la única entidad que puede dar títulos de propiedad de la tierra a alguna organización para que puedan ser recibidas. Los predios extintos y con titularidades del Estado pueden ser entregados de manera gratuita a la Agencia Nacional de Tierras para que los adjudique a beneficiarios, pero si el bien está en etapa judicial, se cobra por él y el dinero se reserva en caso de que el fallo ordene la restitución a un dueño. En realidad es muy poca la tierra que se entregó en el Valle, porque reconocemos que los procesos son muy lentos y están muy centralizados aquí en Bogotá. En el Valle solo se hicieron entregas en Tuluá, San Pedro y Ginebra, que apenas sumarán unas 1.000 hectáreas, indicó extraoficialmente un funcionario de la Dirección Nacional de la Sociedad de Activos Especiales. Frente a la priorización de las comunidades del departamento, indicó que la decisión de la Agencia Nacional de Tierras, oigan bien, es discrecional y que la agencia decide libremente a quién le entrega la tierra y en dónde. Pero se supone que hay una prioridad para la gente local en la medida en que se regule por el Comité Municipal de Reforma Agraria, donde están las organizaciones del municipio, indicó la fuente y aclaró lo que ocurre en el Valle del Cauca. Obedece a que la Mesa de Tierras Interétnicas del Norte del Cauca dispuso la entrega de unos predios a un ente afín a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, porque no había suficiente tierra en el Cauca, y eso generalizó y han empezado a mirar al Valle del Cauca. Está escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, leve reducción de muertes por siniestros viales en el Valle del Cauca durante el puente festivo de Todos los Santos. Una leve reducción en el número de fallecidos en siniestros viales durante el puente festivo registró el Valle del Cauca en medio del Plan Retorno. Entre el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre transitaron más de 241.000 vehículos que estuvieron acompañados con labores de control y prevención de la Secretaría de Movilidad Departamental en municipios y corredores viales en los que tiene jurisdicción. En este puente festivo tuvimos unas cifras de accidentalidad que dan cuenta de 11 siniestros viales, 25 lesionados y 2 fallecidos, presentándose una leve reducción en el número de víctimas fatales, informó Marco Antonio Valencia Reyes, secretario de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca, encargado al entregar el balance. En este plan retorno del puente de Todos los Santos, que comprendía entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre de 2025, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Departamento del Valle estuvo presente en los municipios bajo su jurisdicción, especialmente en los municipios que tuvieron actividades como Calima de Darién, que tuvo una actividad deportiva tanto de mayores como de niños. Estuvimos también en las fiestas de Bugalagrande, del Dobio y de Bolívar, con un cuerpo operativo de aproximadamente 150 agentes y reguladores de tránsito. En este puente festivo también tuvimos unas cifras de accidentalidad, de siniestralidad, de 2 fallecidos, de 25 lesionados y de 11 siniestros viales, y se presentó una leve reducción en el tema de fallecidos.
Les recordamos cumplir con las normas de tránsito para volver a su casa sanos y salvos. Por el departamento del Valle se han movilizado aproximadamente 241.000 vehículos. Seguimos trabajando con nuestro cuerpo operativo para garantizar un buen retorno a sus casas. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Atención comunidad aledaña al corredor vial Búgalo Guerrero Buenaventura, la concesión Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Recuerda que nuestros únicos canales de comunicación son nuestras redes sociales oficiales en Facebook, X e Instagram y nuestra página web www.caminodelpacifico.com. No te dejes engañar, nuestros servicios y procesos de vinculación laboral son totalmente gratuitos. Si tienes dudas, llámanos al 311-441-5532 o visita nuestras oficinas de atención al usuario. Somos Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Y mucha atención, gobernadora del Valle alerta sobre nueva modalidad de lavado de activos. Intercambian drogas por contrabando. La gobernadora del Valle del Cauca, Dila Francisca Toro, alertó sobre una nueva modalidad de lavado de activos detectada en el departamento, en la que las bandas delincuenciales intercambian estupefacientes por licor y cigarrillos de contrabando. La mandataria hizo la denuncia durante su intervención en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la Cámara de Comercio de Bogotá. El lavado de activos es una amenaza creciente para las instituciones, porque pueden entrar dineros ilegales a las instituciones por algún mecanismo, por contratos o por cualquier otra cosa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que lograr establecer unos mecanismos en las gobernaciones y en todas las instituciones públicas para impedir que esto suceda. Por eso nosotros desde un inicio lo que hicimos fue comunicarnos con la OVIAF y montar toda la metodología SARLAF. Eso quiere decir prevenir el riesgo de que entre lavado de activos a las instituciones públicas. Nos organizamos, la gobernación se proyectó de tal manera de que pudiéramos cambiar muchos de nuestros procesos para que pudiéramos identificar en un momento determinado el riesgo de cualquier intromisión de dineros ilegales a la institución. Y en eso estamos fortaleciéndolo cada vez más. Desde el año pasado nos está apoyando, por ejemplo, en el Valle del Cauca, las estaciones de gasolina. Eso era prácticamente un blanqueo de dinero, precisamente en unas estaciones de gasolina que vendían la mitad de lo que vendía Cali en todo un año, y habían 2.000 o 3.000 personas en esos corregimientos. Ya la fiscalía las identificó, las cerró, y pues por supuesto eso fue una denuncia desde el primer día que llegamos a nuestro gobierno de esas estaciones. Pero hay una cosa nueva que nos está generando dolores, por decir algo, a los entes territoriales, y es que se está cambiando droga por contrabando de cigarrillos y de alcohol. Puedo decirle que hace más o menos 3 semanas o 2 semanas en el Valle del Cauca se pudo incautar 680 millones de pesos en cigarrillos que venían de Santa Marta, pero habían sido producto de la salida de marihuana desde el Cauca hasta Santa Marta. En Santa Marta la cambiaban por cigarrillos que iban a ser expendidas en el departamento. ¿Eso qué nos genera?
pues disminución en nuestras finanzas. El 39% de nuestros ingresos por cigarrillo nacionalmente se ha disminuido. Y nosotros, son nuestras finanzas para la salud, específicamente para el régimen subsidiado. Entonces, esto también está pasando y esto también tiene que ver con lavado de activos. Por eso, tenemos que estar muy atentos desde nuestras instituciones, las autoridades, por supuesto, trabajar coordinadamente. Esto no es solamente de un departamento, esto es transnacional, pero además entre todos los departamentos poder darnos como la información y así de esa manera, pues poder luchar contra esta amenaza que es real y que es creciente. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Entre las cordilleras central y occidental tenemos el principal camino hacia el Pacífico y el mundo. Un sueño que empieza a hacerse realidad gracias al proyecto de infraestructura de quinta generación Buenaventura Lobo Guerrero Buga. Un proyecto de gran dimensión que potenciará el bienestar de las comunidades, la economía, la logística, el desarrollo empresarial y turístico del Valle del Cauca. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos que nos escuchan a través de los distintos grupos de WhatsApp, seguidores, cibernautas, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las diferentes redes sociales. Gracias infinitas por apoyar y valorar nuestro trabajo. Gracias por compartir con sus amigos, con sus familiares en este país, en el territorio y en el exterior, nuestro trabajo periodístico, el magazine informativo Sin Permiso, que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Mucha atención, que la Contraloría General de la República alerta que más de 5 millones de colombianos siguen sin acceso a agua potable y advierte retroceso en inversión para ese sector. Durante la instalación del foro 30 años de la Ley 142, Desigualdades en agua y saneamiento en las regiones, la Contraloría General de la República advirtió que las brechas territoriales, la baja calidad de agua suministrada y la reducción del presupuesto de inversión para el 2026 amenaza con profundizar los rezagos en el acceso equitativo a los servicios públicos esenciales. No es posible garantizar el derecho a la vida, a la salud o a una vivienda digna sin agua potable y saneamiento básico cuando existen diferencias entre lo urbano y lo rural. Esas falencias se convirtieron en factores discriminatorios contra quienes habitan los territorios más apartados. Todavía hay más de 190 municipios del país que prestan el servicio de acueducto menos de 12 horas al día. El presupuesto de 2026 reduce en un 53% los recursos destinados para agua, saneamiento básico y agua potable, lo que hace que esta situación sea difícil de manejar. Reiteramos la gestión integral de residuos sólidos, también pasando de 1.5 billones el presupuesto en 2025 a 0.7 billones en el 2026.
Más de 5 millones de personas aún carecen de agua potable, cerca de 12,5 millones no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones de personas carecen del servicio de recolección de basuras. Así lo anunció ayer la Contraloría General de la República durante el foro 30 años de Ley 142, Desigualdades en agua y saneamiento básico en las regiones. Entre 1993 y 2024, la cobertura de acueducto urbano aumentó apenas en un 3,2% en alcantarillado, un 11,8% y en recolección de basuras un 16,1%. La primera gran deficiencia que han identificado la Contraloría General de la República es la inequidad territorial. En 2024, la brecha urbano-rural en acueducto fue del 36%, en alcantarillado del 78,4% y en aseo del 67,5%, y aseguró que la Amazonía sigue rezagada con apenas un 46,8% de cobertura en acueducto frente al 93,6% en la región andina. Hay preocupación por la reducción presupuestal. El órgano de control advirtió que el presupuesto general de la Nación 2026 contiene una reducción del 53% en los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio destinados a agua, saneamiento y gestión integral de residuos. El monto pasará de 1.5 billones de pesos en el 2025 a solo 0,7 billones en el 2026, lo que representa una disminución cercana a los 800.000 millones de pesos. A esta reducción se suma la baja ejecución presupuestal. Con corte al 18 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solo había ejecutado el 23% de su inversión y para el componente de agua, saneamiento y basura cero, el 22%. De mantenerse esta tendencia, se verá comprometida la capacidad institucional para garantizar cobertura, continuidad y calidad en los servicios públicos de este sector, afectando los avances logrados y profundizando las brechas regionales. La Contraloría General de la República ha ejecutado un seguimiento riguroso a los recursos del Sistema General de Participaciones, los planes departamentales de agua y el Sistema General de Regalías, y de 684 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas, solo el 39% opera efectivamente, mientras el resto presenta fallas estructurales o abandono, lo que conduce al vertimiento de aguas contaminadas en ríos y mares. Entre 2020 y el primer semestre de 2025, se realizaron 40 auditorías al Sistema General de Participaciones con 137 hallazgos fiscales por 75.515 millones y 71 auditorías a los planes departamentales de agua con 231 hallazgos fiscales por 197.053 millones de pesos. En cuanto a los recursos provenientes de regalías, se han vigilado 174 proyectos valorados en 1,1 billones de pesos, de los cuales se identificaron hallazgos con incidencia fiscal por 170.664 millones de pesos. En total, los ejercicios de control fiscal a estas tres fuentes de financiamiento suman hallazgos fiscales por más de 443.232 millones de pesos. Para finalizar, la Contraloría destacó que seguirá cumpliendo su mandato de vigilar los recursos públicos, pero nuestro trabajo debe convertirse en un instrumento para corregir, anticipar riesgos y garantizar que las políticas públicas lleguen a quienes más lo necesiten, es decir, esos dineros públicos. De otra parte, aquí en Sin Permiso hay que indicar que fue inaugurado el búnker de la Fiscalía en Cali. Se cumple así con una deuda a la región. El sueño de devolverle la dignidad a la justicia en Cali y el Valle del Cauca en un espacio moderno, seguro y funcional, se hizo realidad con la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía General de la Seccional Cali, cumpliendo así una deuda histórica con la ciudad.
La señora gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, asistió al acto de apertura que contó con la presencia de la señora fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y demás autoridades. Había que devolverle un espacio moderno, seguro, eficiente a los servidores de la justicia con unas mejores condiciones. Y este sueño se comenzó a hacer realidad después de 17 años y 2 meses que fue el atentado contra el Palacio de Justicia. Desde ese momento empezamos a pensar en que había que hacer un búnker de la Fiscalía. Yo era senador en esa época y no había bancada parlamentaria que no habláramos del búnker de la Fiscalía, y hoy ya se hizo realidad. Señora fiscal, muchas gracias. Este es un momento muy importante. Desde la gobernación estuvimos apoyando este proceso, indicó la mandataria de los vallecaucanos. Asimismo, destacó que la nueva sede de más de 48.000 metros cuadrados centraliza la atención de la Fiscalía en un solo punto, incluyendo los centros de atención de la Fiscalía CAF y unidades de reacción URI. El propósito común es tener una justicia cercana, mucho más humana, más ágil y por supuesto una justicia mucho más eficiente, porque no es lo mismo tener a todas las oficinas de la Fiscalía por todo Cali que tenerlas conjuntamente aquí, y van a poder hacer mucho más fácil todos esos procesos que se pueden realizar y mucho más cercanos al ciudadano, agregó. Por su parte, la señora fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, señaló que la inauguración no solo representa una mejora en la infraestructura, es una apuesta en la labor de investigación criminal de la Fiscalía General de la Nación. Desde nuestro direccionamiento estratégico hemos adoptado un modelo de ejercicio de la acción penal más dinámico y focalizado que responde a los desafíos de una criminalidad que opera de diferentes maneras en diferentes regiones y territorios de Colombia. Asimismo, detalló que el edificio moderno y funcional combina diseño, tecnología, sostenibilidad y eficiencia operativa en el servicio al ciudadano. La estructura tiene 16 niveles, incluye 14 plantas que integran espacios misionales, técnicos y de bienestar en un mismo complejo institucional. La sede cuenta con laboratorios forenses de última tecnología, diseñados conforme a los estándares internacionales de calidad y de seguridad, entre ellos laboratorios de balística, de química, de arquitectura, ingeniería, topografía, exhumación e identificación humana, morfología, lofoscopia y criminalística. El búnker de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en el centro de Cali, también es una apuesta a la renovación del sector. Es una gran apuesta que nosotros tenemos y es la renovación urbana, es la apuesta más ambiciosa. Agradecerle a la fiscal por esta gran obra, concluyó el alcalde de Cali, Alejandro Eder. La señora gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, sobre este importante evento desarrollado en la capital del Valle del Cauca, dijo lo siguiente. Yo creo que este era un momento que esperábamos, era como el sueño que teníamos hace muchísimos años. Era el sueño que nosotros teníamos precisamente porque había que devolverle la dignidad a la justicia. Había que devolverle un espacio moderno, seguro, eficiente a ustedes, los servidores de la justicia, a todos los fiscales, los directores, los administrativos, los investigadores, es decir, a todos que estuvieran aquí para servirle a Cali y al Valle del Cauca, pues por supuesto con unas mejores condiciones. Y este sueño se comenzó a hacer mi realidad después de 17 años y 2 meses, que fue el atentado contra el Palacio de Justicia. Desde ese momento empezamos a pensar en que había que hacer un búnker de la Fiscalía. Yo era senadora en esa época y no había bancada parlamentaria que no habláramos del búnker de la Fiscalía. Todas las bancadas parlamentarias, cada mes que hacíamos, era siempre pensando que hubo el búnker de la Fiscalía. ¿Cuándo nos van a hacer el búnker de la Fiscalía? Y bueno, hoy pues ya se hizo realidad, señora fiscal, muchas gracias. Yo creo que esto es un momento muy importante porque hace 7 años, creo, 8 años que fue la problemática que se dio con el ascensor, pues si recuerdan, algunos deben de recordar muchos, que hubo el traslado, se acabó de trasladar la Fiscalía y estuvimos con la gobernación apoyando ese proceso. Bueno, hoy tenemos unas oficinas dignas y un espacio espectacularmente lindo, además,
Pero no solamente lo bonito, yo creo que es lo que va a significar para el centro, ya lo dijo el alcalde de Cali, es toda una renovación urbana, es un trabajo que hay que hacer con la comunidad, no es solamente estar aquí aislados del mundo, sino que tienen que estar mucho más cercanos de la comunidad precisamente con todas estas personas que viven alrededor. Estaba hablando con el doctor Guerrero, hacer justicia restaurativa, es trabajar con todos esos habitantes de calle, no alejarlos, al contrario, hacer proyectos sociales que puedan tener la posibilidad de esas personas de estar cerca y poder mejorar sus condiciones de vida. Eso ya lo decía el alcalde, él va a hacer un tema de renovación urbana y pues por supuesto eso es lo que hay que hacer. Y eso, esta fiscalía es la que le da también ese espacio y ese empuje a que ya se comience a trabajar mucho más y a pensar mucho más cercanamente de esa renovación urbana y esa ciudad paraíso. Porque la ciudad paraíso se está pensando hace muchos años, pero yo creo que esto va a acelerar esa ciudad paraíso. Así que pues de verdad esto para nosotros es muy importante para Cali y para el Valle del Cauca. Pero lo fundamental de esto es que no solamente un edificio, pues es solamente el edificio no, es lograr consolidar todos esos propósitos comunes. El propósito común de tener una justicia cercana, mucho más humana, una justicia mucho más ágil y por supuesto una justicia mucho más eficiente, porque no es lo mismo tener a las oficinas de la Fiscalía por todo Cali que tenerla conjuntamente aquí, y van a poder hacer mucho más fácil todos esos procesos que se pueden realizar y mucho más cercanos al ciudadano, además de más humanizados. Así que el mister de la Fiscalía para nosotros es muy importante. Gracias a la señora fiscal nuevamente, que de verdad quiero darle las gracias a la Fiscalía por ese trabajo que venimos haciendo articuladamente con el Ejército, con la Policía, con la Fuerza Aérea, con la Armada, porque si no hubiésemos hecho ese trabajo articulado, difícilmente habíamos podido sacar adelante todo lo que se ha hecho. Por su parte, la señora Fiscal General de la Nación, la doctora Luz Adriana Camargo, también hizo referencia a este tema y esto fue lo que nos dijo. Tocó a mí la suerte, finalmente, porque es una suerte, de inaugurar esta nueva sede moderna, preciosa, un edificio inteligente, un edificio que nos reúne, que nos permite efectivamente, como lo decía la gobernadora, que nos permite desarrollar mucho mejor nuestra labor, que nos permite prestar una mejor atención al usuario, que en buena parte es nuestra apuesta en ese tercer pilar del que tanto hablábamos, de mejorar las rutas de atención a las víctimas. Pues lo podemos lograr mejor en un espacio como como recorríamos ahorita los dos modelos de atención, el CAP y la URI, que nos permite atender muy bien a la ciudadanía en espacios dignos, en espacios cómodos, que también resignifican nuestra pertenencia a la institución y nuestra labor. Este edificio tan moderno, tan funcional para la Fiscalía, se construyó en un tiempo récord, gracias a ese modelo de asociación público-privada que nos ha permitido avanzar de manera muy rápida en la entrega de semejante obra. El resultado es una edificación moderna que combina diseño, tecnología, sostenibilidad y eficiencia operativa en el servicio al ciudadano. La estructura tiene 16 niveles, incluye 14 plantas, sótanos, semisótanos, que integran espacios misionales, técnicos y de bienestar en un mismo complejo institucional, como lo veíamos en el video. La sede cuenta con laboratorios forenses de última tecnología diseñados conforme a los estándares internacionales de calidad y de seguridad, entre ellos laboratorios de balística, de química, de arquitectura, ingeniería, topografía, exhumación e identificación humana, morfología, logoscopia y criminalística. Este proceso ha sido acompañado de un equipo técnico y administrativo comprometido, que ha garantizado la transparencia, la calidad y la funcionalidad progresiva de la sede, incluso mientras se concluyen áreas como laboratorios, restaurantes y sistemas tecnológicos en este mismo momento. ¿Qué estrategia tenemos nosotros con la inauguración de esta sede y qué resultados esperamos? La inauguración no solo representa para nosotros una mejora en la infraestructura, ya lo ha mencionado la gobernadora, lo mencionó el alcalde, se menciona en los videos. Esta es una apuesta
en la labor de investigación criminal de la Fiscalía General de la Nación. Desde nuestro direccionamiento estratégico hemos adoptado un modelo de ejercicio de la acción penal más dinámico y focalizado que responde a los desafíos de una criminalidad que opera de diferentes maneras en diferentes regiones y territorios de Colombia. Hemos promovido una política de priorización con enfoque territorial y hemos fortalecido la capacidad de análisis criminal con base en la tecnología. Esto nos ha permitido una asociación estratégica de casos por fenómeno criminal y no por individuo, y eso ha resultado en investigaciones integrales, coordinadas y mucho más efectivas. Pero al lado de ese modelo se complementa otro que tiene que ver con la institucionalización de la justicia restaurativa. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Continuando con más información, hay que indicar que Mujeres que Deciden, Liderazgo en Tiempos de Cambio es el foro que se va a llevar a cabo el próximo 10 de noviembre a las 9 de la mañana en la Escuela Nacional del Deporte, Auditorio José Fernando Arroyo, Valencia. El evento es organizado por la Unión de Ciudadanas de Colombia, quienes quieren resaltar la violencia contra la mujer en el ámbito político con una jornada para reflexionar, aprender y compartir experiencias de cada una de las panelistas. Es un espacio súper pertinente en este momento porque estamos en temporada electoral y lo que vamos a plantear es el tema de violencia contra la mujer en el ámbito de la política desde muchos enfoques, porque no es solamente cómo pasan las cosas entre los partidos, cómo pasan en las elecciones y también cómo se están enfrentando el poder las mujeres, sobre todo en este momento digital en donde tantas cosas están pasando, señaló Yajaira Gaviria Almeida, coordinadora del foro. Desde muchos enfoques, porque pues no es solamente cómo pasan las cosas dentro de los partidos, cómo pasan en las elecciones, sino también cómo se está percibiendo y cómo se está enfrentando, digamos, el poder de las mujeres en la política. En una ponencia de Lina Buccelli, que es la directora del Observatorio de Género del ICESI, vamos a tener la participación de varias panelistas, cómo ha sido para ellas, digamos, estar en una situación de poder, en una posición de poder, y qué violencia han recibido por estar allí, cómo la han tramitado, qué redes de apoyo han tenido. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. ¿Sabías que el corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es una obra de infraestructura esperada históricamente y materializada por la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico? Este proyecto superará más de una década de obstáculos y traerá progreso y competitividad al suroccidente del país. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Sí, señor. Aquí están los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mucha atención. Municipio de Palmira.
En la calle 42, barrio La Orlidia, personal del CTI realizó la inspección técnica del cadáver de una persona sin identificar de sexo masculino, quien presenta heridas en su cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores, materia de investigación. En el municipio de Pradera, en la vía Pradera Candelaria, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica del cadáver de una persona sin identificar de sexo masculino, quien presenta heridas en su cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores, materia de investigación. Y un hombre joven fue ultimado en el municipio de Dagua. Este martes se conoció que en la vereda de Las Delicias fue baleado Alejandro Garcés, quien falleció en el sitio. La ciudadanía informó que el hoyo occiso residía en el barrio Los Álamos de dicho municipio. Y mucha atención que una niña de 8 años murió por una bala perdida. Rabia, dolor e impotencia se respira en cada rincón del municipio de Yumbo, donde hoy lloran a Rosneidy Sarixa Espinosa, una pequeña de 8 años que murió al recibir una bala en medio de un ataque sicarial, donde un hombre disfrazado de payaso irrumpió en una celebración disparando contra una persona que se encontraba en el sitio, causándole la muerte de inmediato. Pero la tragedia quiso ensañarse aún más y una bala perdida se alojó en el cuerpo de Rosneidy, quitándole la vida. La noticia del doble homicidio provocó consternación y repudio entre los habitantes de Yumbo. Y mucha atención que las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Walter Alfonso Valencia, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado viernes en el centro del valle. El cuerpo fue encontrado en un cañaduzal de la Hacienda La María, en jurisdicción del municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Esta persona estaba en avanzado estado de descomposición. Según las primeras versiones, trabajadores del sector habrían alertado a las autoridades tras percibir fuertes olores y la presencia del cuerpo entre los cultivos. Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantan las investigaciones para establecer las causas de la muerte y determinar si se trató de un hecho violento. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Usuario del corredor vial Búgalo Guerrero Buenaventura, ¿sabías que tienes derecho a servicios de grúa, cama baja, ambulancia, carro taller y vigilante vial? Solicítalos marcando el numeral 180 y el 311-441-5479. Tenemos un centro de control de operaciones a tu servicio las 24 horas, todos los días de la semana, para atender incidentes, accidentes y emergencias. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Quesalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Sin Permiso. Gracias, John F., compañeros de Sin Permiso. Mario, don Ramiro Espina, un saludo, un abrazo muy especial. Gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos en esta recta final del magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 5 de noviembre del año 2025, y que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Nos han robado tanto que nos robaron hasta el miedo, y queremos decirle a los politiqueros de turno, a aquellos que se aprovechan hasta de los entierros, de los sepelios, de los velorios, de los paros campesinos, de las furruscas, de las peleas callejeras para captar votos, actuando siempre de la misma forma ruin, rastrera, baja que lo han hecho,
para engañar incautos, para cautivar tontos. Pues hombre, hay que contarle al pueblo la verdad, hay que decirle a la gente la verdad, no andar... porque sí, el 31 fue el día de Halloween y de las máscaras, pero ya estamos en noviembre y es hora de que se quiten la careta. Mucha atención, que investigación a ex rector de la Universidad Tecnológica del Chocó por presuntas irregularidades en contratación. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó 2023, David Emilio Mosquera Valencia, y otros 4 funcionarios en la época de los hechos por presuntas irregularidades en la planeación, celebración y ejecución de varios contratos de mantenimiento. Los otros afectados con la decisión son los entonces jefe de sistemas y soporte técnico Junior Edward Moreno Córdoba, el coordinador general del Laboratorio de Biología Molecular, supervisor John Alexander Córdoba Arias, el coordinador del Laboratorio de Físico-Química Avanzada, Yemilson Cuesta Borja, y la supervisora de uno de los contratos, Diana Lorena Mayo Murillo. Al parecer, los contratos de mantenimiento de los equipos del Laboratorio de Fisioquímica de Aguas, cuartos de comunicación y el bloque administrativo de la universidad habrían presentado suspensiones en su ejecución, generando retrasos y riesgos en el desarrollo de las actividades misionales de la universidad. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal también revisará la ejecución presupuestal de los contratos enunciados con el fin de determinar la correcta inversión de los anticipos y si los pagos girados se encontraban debidamente justificados. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que la Procuraduría ha abierto una investigación a el exalcalde de Bolívar y le han formulado cargos por presuntas irregularidades en proceso contractual para conservación de ecosistemas hídricos. Al parecer, el entonces mandatario profirió una resolución el 17 de octubre de 2023 que ordenó la apertura de una licitación pública limitada a MIPYMES municipales. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Bolívar en el Valle del Cauca, Nodier de Jesús Cardona Patiño, periodo 2020-2023, por presuntas irregularidades contractuales en un proceso que tenía como objeto la conservación de ecosistemas y fuentes hídricas a través de la construcción e instalación de 81 estufas ecoeficientes fijas. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago señaló que el entonces mandatario profirió una resolución el 17 de octubre de 2023 que ordenó la apertura de una licitación pública limitada a MIPYMES municipales por un valor cercano a los 40 millones de pesos, en la que al parecer omitió incluir el cronograma del proceso de selección publicado en SECOD 1, la audiencia de asignación del riesgo. La entidad adujo que Cardona Patiño presunta o posiblemente participó en la etapa precontractual y desconoció los principios de eficiencia y transparencia, por lo que de manera provisional calificó la supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima. Y mucha atención, que acusan a Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, de recibir viáticos sin ejercer como embajador en Palestina. Lo hace una senadora y precandidata presidencial. Esos viáticos no se han usado, dado que en Israel no me ha permitido ingresar a Cisjordania, sostuvo Ospina. La entonces canciller Laura Sarabia posesionó a Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina con la promesa del gobierno de Gustavo Petro de tender puentes humanitarios. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que por medio de su cuenta de X, un hecho de presunto detrimento patrimonial en relación con el cargo que el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habría aceptado como embajador de Colombia ante Palestina, con el propósito de tender puentes humanitarios con esta región del mundo.
Según Briceño, aunque Ospina no habría podido viajar a Palestina debido a permisos que no habría obtenido por parte de las autoridades en Israel, razón por la cual no ha podido adelantar las funciones del cargo, sí habría recibido dineros públicos en conceptos de viáticos y menaje de ida. ¿Por qué recibió usted 145.003.576 pesos en viáticos y menaje de ida cuando en realidad usted se encuentra haciendo política en Cali y no ha viajado a ejercer su cargo de embajador en Palestina? ¿Por qué recibe recursos para trastearse cuando sigue en Cali?, le preguntó el concejal al exalcalde. La senadora y actual precandidata a la presidencia, María Fernanda Cabal, también se habría pronunciado ante este hecho. Cabal reveló que tras la respuesta por parte de la Cancillería a su solicitud de información acerca del tema, conoció que pese a que todavía no se posiciona en el cargo, Jorge Iván Ospina habría recibido pagos por conceptos de beneficios especiales. Viáticos, $22.131.11, transporte de menaje doméstico, $12.646,35, para un total de $34.777,46, precisó la senadora. Por su parte, el exalcalde Jorge Iván Ospina explicó lo que habría detrás de estos pagos. La Cancillería tiene por norma asignar cerca de 150 millones para el traslado del embajador designado y su instalación en el país respectivo. Dinero que no tiene un uso posible distinto, que reposan en mi cuenta y que a mí me han trasladado, pero por supuesto no se han usado, dado que Israel no me ha permitido ingresar a Cisjordania. Cabe recordar que el cargo de Ospina llegó luego de la arremetida que el gobierno de Israel, en cabeza del primer ministro Benjamín Netanyahu, ha adelantado contra este territorio en la Franja de Gaza, tras el ataque en contra de israelíes perpetrado por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023. Ahí está la papa caliente, que aquí lo puse, que aquí no está, que me giraron, que no me le he gastado, que si no ha viajado, si sigue en Cali haciendo política porque recibió la plata. En fin, ahí está el berenjenal y la denuncia. Estamos en campaña, mucha atención. La Procuraduría insta a superar el rezago en el registro de autoridades, censos y asociaciones indígenas. Esta situación pone en riesgo el acceso a derechos fundamentales de las comunidades, el reconocimiento jurídico de sus territorios y la participación en la toma de decisiones. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior dar cumplimiento inmediato a los compromisos asumidos con la entidad el pasado 4 de agosto con el objetivo de reducir el rezago y las demoras en el registro de autoridades, censos y asociaciones indígenas del país. En carta dirigida al viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Héctor Gabriel Rondón Olave, el órgano de control también requirió la matriz actualizada de seguimiento de la mesa de alto nivel que identifica las entidades con mayores incumplimientos y las comunidades más afectadas por esta situación. Finalmente, la Procuraduría manifestó que la falta de avances en esta materia pone en riesgo el acceso de las comunidades étnicas a derechos fundamentales como el reconocimiento jurídico de sus territorios, la participación en la toma de decisiones y la implementación de mecanismos de protección frente a amenazas. Y antes de concluir, una denuncia pública. Una familia abordó una buseta de transporte intermunicipal aquí en la terminal de Tuluá, viajaba a la capital del Valle del Cauca. La buseta fue abordada por un grupo significativo de hombres afrodescendientes, no importa el color, era el grupo lo significativo, y estaban todos en estado de alicoramiento y de embriaguez. Utilizaron palabras soeces para dirigirse al resto de los ocupantes de ese vehículo e incluso denuncia a una de las ocupantes del vehículo a este espacio sin permiso que uno de ellos le mostró sus partes íntimas al resto de las personas que iban en esa buseta. Fue requerido el conductor, quien no dijo nada y tampoco dio aviso a las autoridades para que hicieran bajar del vehículo y sancionaran al agresor. Una situación
que es preocupante porque se trata de un transporte público y de una agresión que el conductor está obligado a denunciar. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante. Si él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.